Amén, ve amén, mi querido Aj Moshiach. Y bueno, nuevamente para todos, Shabbat Shalom, que el Eterno que es bueno les conceda todo tipo de bendiciones. Amados, damos gracias al Altísimo, como lo hemos venido diciendo en esta noche, junto con las oraciones pertinentes de ese protocolo en el cual nosotros buscamos agradar con un servicio en orden, con un servicio que sea agradable delante de la presencia de nuestro Padre. Realizamos este servicio, estas oraciones, sencillo, pero con amor, con consagración y buscando siempre agradarle a Él. Y damos gracias al Altísimo porque nos ha concedido el Shabbat, nos ha dado este día de reposo y nos ha concedido a través de Mashiach que le conozcamos. Amados, nadie ha hecho tan popular y tan famoso al Elohim de Israel como ese judío que dio su vida por Israel y por el mundo, Yahoshua de Nazaret. Yahoshua es el único judío en toda la historia que ha hecho popular al Elohim de Israel. Antes de ello, las naciones no se conocían al poderoso de Israel. De una u otra manera, el Eterno ha permitido que a través de su sacrificio y a través del mensaje de redención, a través del mensaje que se ha llevado a los no hebreos, se conceda, se conceda el que las naciones hayan podido conocer al Todopoderoso. Y esto es una tremenda, tremenda bendición, porque el Eterno no es injusto y nos ha dado las herramientas para que nosotros le conozcamos, para que nosotros que venimos de diferentes naciones, venimos de la creación, de los pueblos creados por nuestro Padre, podamos acceder a esa bendición que es conocer al Elohim de Israel, a nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Elohim, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim de nuestro Santo Maestro Yahoshua y ahora Elohim nuestro a través de la fe. Y por eso hemos compartido con ustedes dos temas anteriores y esta es la tercera parte de este tema de retorno al Padre. Porque debido a esa promesa de restauración, debido a esa profecía que se había dado antes de Mashiach y ahora más confirmada, aún reconfirmada a través del sacrificio de nuestro Santo Maestro Yahoshua, se abre esa puerta para que las naciones conozcan al Elohim de Israel. Incluso dice la carta a los Efesios, porque Él, quien nuestro Mesías, derribó la pared de enemistad que dividía a ambos pueblos, que dividía al judío y también al no judío, al no hebreo o a esa casa de Efraín que se había paganizado y aún a los justos de las naciones, a las naciones que quieren acceder a ese Elohim bueno y poderoso que es nuestro Padre, el único Elohim vivo. Entonces, nuestro Mesías derriba esa pared de enemistad, esos mandamientos de hombres, no la Torá, no la ley, no la mal llamada ley, no los mandamientos que nuestro Padre Celestial dio al pueblo de Israel a través de Moshe Rabenu, a través de Moshe nuestro maestro. No ello, no es eso lo que vino a abolir nuestro Mesías, sino lo que el hombre ha inventado, un muro para separar, para decir yo soy mejor o a ti no te corresponde esto, a mí sí, o esto no es para mí, esto es para ti. Han escuchado eso, ¿verdad? Que dicen esto es para los judíos, esto no es para mí. Y resulta y pasa que, escúchenme, el Shabbat es el memorial de la creación. Es un mandamiento testimonial y por eso hoy estamos testificando que Elohim Adonai Yahweh ha creado el cielo y la tierra en 6 días y que el séptimo cesó, reposó. No es que haya cesado de trabajar, sino que cesó de crear, porque dijo Mashiach, Elohim, Adonai, hasta este día trabaja. ¿Ustedes imaginan que nuestro Padre dejara de trabajar un milisegundo, dejara de sostener la creación? Pero el Shabbat, nuestro Padre Celestial dejó de crear, cesó de la creación, cesó de crear y con la palabra mantiene todo en orden. Con la Torah mantiene todo en orden. Por eso en el Shabbat nosotros no es que automáticamente dejamos de respirar, no, simplemente paramos, cesamos de hacer nuestra obra, nuestra labor, nuestro trabajo. ¿Para qué? Para dedicarnos ahora al servicio del Eterno, para dedicarnos a lo que Él nos manda. Por eso es muy importante, el Shabbat es un día de consagración, es un día de un espacio, un santuario en el tiempo. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a vivenciarlo, aprendamos a guardarlo. Y por eso, amados, estos temas nos enseñan cómo es el retorno al Padre.
si venimos de las naciones, si perdimos nuestra herencia o si somos judíos de nacimiento, pero queremos aún más entender a través de Mashiach cómo es regresar al Padre, no en desobediencia, no enseñando de que la ley está abolida, sino cómo es retornar al Padre a través de la palabra. ¿Qué significa eso? Y si venimos de las naciones que nunca conocimos al Elohim de Israel, nunca supimos de él o escuchamos hablar de la religión, ¿cómo debemos realmente retornar al Padre? Por eso les invitamos a que ustedes también puedan escuchar los dos temas anteriores, el tema de Avodah Zarah, ¿sí? De lo que es la idolatría y también de lo que es la impureza sexual. Dos puntos cruciales de los cuales nosotros tenemos que aprender a limpiarnos. Tenemos que mirarnos en ese espejo de la palabra y limpiarnos absolutamente de todo lo que al Eterno no le agrada. Porque hemos citado que aquel que lleve fruto, que empiece a limpiarse y lleve fruto, dijo nuestro santo maestro, que entonces el Eterno lo limpiará y le dará para que lleve más fruto, para que tenga más fruto. Y eso es lo que nosotros deseamos. Eso es lo que nosotros hoy en día queremos acercarnos más al Eterno. No queremos quedarnos simple y llanamente con migajas, queremos más, queremos plenitud, queremos más presencia de Adonai, queremos más acercamiento a Él, queremos más de Bekut. ¿Quién se quiere acercar más al Eterno? A ver, amados Ajim, ¿quién de ustedes se quiere acercar más al Eterno? Amén. Cada uno de nosotros queremos acercarnos más a nuestro Padre. Queremos acercarnos más al Eterno y eso es importante. Esas ganas de servirle a Él debe existir en nuestro corazón, debe estar a flor de piel el querer sentir, vivir, experimentar de Bekut, es acercamiento, fusión con nuestro Padre. Y eso lo hemos hablado y por eso les invitamos a que en base a lo que se habló, a lo que en ese primer concilio en Jerusalén, donde los primeros discípulos de nuestro Mesías se reunieron para decirles, para enseñarles, para guiar en esos primeros pasos a los creyentes que venían de la gentilidad, como fueron los de Etiopía, cómo debían comenzar su servicio al Eterno, cómo debían comenzar su fe en Adonai Yahweh. Ya tienen la fe, creyeron en Yahoshua, excelente. Ahora abandonen todos sus ídolos. Muy bien. ¿Cómo es abandonar los ídolos? Comencemos con entender qué es idolatría. ¿Qué puede llegar a ser desde lo más básico, que es postrarse ante una imagen o esas cosas que a veces pueden pasar desapercibidas o que hay una delgada línea para poder entender que eso es Avodah Zarah, que es idolatría. Empezar a limpiarnos de eso. Después también lo relacionado con la impureza sexual, porque para esos tiempos lo que era la impureza sexual era un tipo de idolatría que se prestaba a las deidades falsas. Era un tipo de servicio de Avodah Zarah, pero adicional, todas esas prácticas sexuales prohibidas también obviamente limitan e impiden que una persona se acerque al Eterno. Y si se acerca realmente en la realidad no lo va a estar haciendo, sino solamente en la conciencia del creyente que puede pensar que por realizar alguna práctica indebida se va a acercar al Eterno. Eso sucede lamentablemente por la ignorancia. Entonces, amados, hoy vamos a tocar de una manera resumida cuál es el punto de esta noche. Esta noche vamos a estar hablando de esas primeras cosas. Ya hablamos de la idolatría, ya hablamos de la impureza sexual. A los creyentes de Etiopía también se les mandó a que tuviesen cuidado con lo que se come, con lo sacrificado a los ídolos, y no ingerir sangre, con no comer estrangulado o animales estrangulados, que eso va de la mano con ello, va de la mano con no ingerir sangre. Les hago la salvedad. En nuestro canal de YouTube, Yeshua Metsuda, hay 5 temas acerca de lo que es la dieta bíblica, incluyendo el último tema que es lo sacrificado a los ídolos. Estamos en la época de diciembre, donde muchos hermanos que están comenzando deben entender rápidamente qué es lo que es sacrificado a los ídolos, porque eso también se prohíbe en las escrituras y hay que entender desde qué punto de vista hablaban los discípulos. Entonces, es muy importante que aprendamos a
cómo alimentarnos. ¿Cuál es la dieta kosher, la dieta bíblica? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de comer? Recuerden, amados hermanos, aquí estamos hablando entre creyentes. Es decir, que cuando se hable de qué es lo que se permite comer o se hable de alimentos, obviamente estamos hablando de alimentos permitidos por la palabra, no de lo que se enseña en la religión, porque en la religión, en el cristianismo, se enseña a comer de todo. Se enseña a que ya puedes comer de todo, no llames impuro a lo que yo he purificado y literalmente lo toman que eso es para todos los alimentos. O supuestamente colocando palabras en la boca de nuestro Mesías, lamentablemente por malas traducciones, entonces enseñan que nuestro Mesías dijo que no es lo que entra al cuerpo lo que lo contamina, sino lo que sale, y haciendo de esa manera todos los alimentos limpios. Es decir, que ahora se puede comer cerdo, que ahora se puede comer de todos estos animales que la propia palabra prohíbe. Nuestro Mesías no es un hijo desobediente. Nuestro Mesías no vino a desobedecer o en plena rebeldía en contra del Padre, a desobedecer sus mandamientos. Claro que no. Él como hijo obediente se sometió a la voluntad del Eterno, aún hasta con su propia sangre, aún hasta con las ganas de servirle a nuestro Padre Celestial, dio su vida para primero obedecer al Eterno. Y él les dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú quieres, no permitas que yo muera de esta manera, pero yo no quiero eso. Pero aquí, casi que en pocas palabras, nuestro Mesías dijo, aquí no vale lo que yo quiera, aquí vale lo que tú quieres. Y si tú quieres, si tú lo que tú deseas es que yo muera por toda esta manada de cabezones, voy a morir, Padre. Y así lo hizo. Entonces, recuerden, nuestro Mesías no vino a desobedecer. Yo les invito, por favor, tenemos otra serie de enseñanzas acerca de lo que es el dispensacionalismo, la teoría del reemplazo y el dispensacionalismo. Hay varias enseñanzas. Estamos también tocando la serie de las raíces hebreas de la fe. En esta tarde de Shabbat estaremos compartiendo la quinta parte de ese tema, camino al estudio del libro de Gálatas, porque también allí va de la mano. Todo esto es para hermanos que están comenzando este caminar y también los más viejitos que ya tienen tiempo estudiando las raíces hebreas de la fe, guardando la bendita palabra como se debe, no como la religión quiere, sino como se debe. Entonces les invitamos a que sigan, estudien con metodología, prepárense, oren, busquemos la santidad, busquemos más acercamiento, más de Bekut, más fusión con nuestro Padre. Pero una de las cosas que debemos comenzar haciendo es limpiando nuestra vida aún de lo que comemos. Por favor, si eres un creyente, un discípulo del Mesías, ten cuidado, no tomes a la ligera este mandamiento de lo que comemos. Ten cuidado, no te lleves a la boca cualquier alimento. Ten cuidado, dale importancia a este mandamiento. Así como a todos, dale importancia, por favor, para que esto repercuta en tu santidad, repercuta también en tu bendición. Muy bien, amados, recuerden que lo que es la alimentación es algo que debemos entender. No se debe ni se puede, poder se puede, pero no se debe porque obedecemos al Eterno, ¿sí? Este mandamiento, esta mitzvah, así se dice en hebreo para mandamiento, es como una orden. Es una mitzvah, es un mandato o una orden. Por eso mitzvah en singular, mandamiento, mitzvot en plural para decir mandamientos, ¿sí? Esta mitzvah dice eh, o tiene relación con ciertas reglas mínimas de la alimentación pura, la alimentación limpia. Se dice en hebreo kashrut. Kashrut es la alimentación permitida por la palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué seguimos estas leyes dietéticas? Porque queremos agradar a nuestro Padre, ¿sí? Entonces, una de las prohibiciones
más estrictas que tiene nuestro Padre Celestial en su palabra es no ingerir sangre, no ingerir sangre, ¿sí? Ahí les voy a resumir una pequeña lista de prohibiciones respecto a lo que es la alimentación de un recién convertido y obviamente para los más viejitos también. Vamos a resumirlo. Como le digo, esto es un resumen porque ya tenemos 5 enseñanzas acerca de la dieta bíblica. Allí hablamos incluso hasta de los alimentos transgénicos, de cómo se han producido alimentos que, por ejemplo, los tomates con células de pescado, para poder que ahora duren mucho más tiempo, lo que son los alimentos transgénicos, lo que son alimentos que a pesar de que son kosher en la palabra, muchas veces sería bueno evitarlos porque nos pueden caer mal, porque no es lo mismo un alimento de los tiempos de la Torá, de los tiempos antiguos de Israel, a un alimento de lo que hoy en día comemos, porque vienen cargados de sustancias que son perjudiciales para nuestra salud. Entonces, una de esas primeras prohibiciones, en resumen, es prohibido comer partes de un animal que esté con vida todavía. Obviamente, yo sé que ustedes han visto, no todos, cualquiera me puede decir que sí o no. Obviamente los animales lo que podemos comer del mar es los peces que tienen escamas y aletas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos comer del mar. Mariscos, moluscos, cosas de eso no podemos comer. Tiburón, ballenas, delfín, eso no lo podemos comer. Sin embargo, hemos visto cómo hay poblaciones que se comen los pulpos. No sé si ustedes han visto, contéstenme por favor, hermanos, si ustedes han visto a personas comiéndose a pulpos vivos y parece que estuviesen comiendo espagueti, ¿sí? Pasta. Se los comen mientras ellos están vivos. Eso es terrible, eso es una abominación para el Eterno. ¿Sí? Incluso yo he visto videos lamentables donde las personas a veces lanzan a pailas, a sartenes, a vasijas calientes en aceite hirviendo, lanzan animales vivos. Eso es una abominación para nuestro Padre. Eso es el profeta Daniel, cuando él fue exiliado a lo que fue Babilonia. ¿Qué hizo él? Una de las primeras cosas que él acordó, convino con los varones que estuvieron con él, era que no se iban a impurificar, no se iban a contaminar ni con el vino que producían en Babilonia, ni con la comida que producían en Babilonia. ¿Por qué? Porque para los babilonios era un honor, era un orgullo decir que ellos comían animales que habían sido, que incluso estando vivos, les abrían el vientre para sacarle las entrañas. Mientras ellos estaban todavía vivos, tenían técnicas para mantenerlos vivos mientras les estaban sacando las partes, las entrañas. Y para ellos era un honor decir esto, y adicional decir que lo consagraban o lo ofrecían a sus deidades. Eso era totalmente abominación, eso era algo abominable. Por eso un pollito es kosher, claro que sí, pero está prohibido que a un pollito le quiten un ala, ¿sí? Para comérselo y no matarlo correctamente. Eso es una abominación para el Eterno. Eso es algo desagradable. Eso es algo asqueroso para el Padre. Y debe de ser así también para nosotros, porque todo lo que el Eterno repudia, nosotros debemos aprender a repudiarlo. Todo lo que es para el Eterno abominación, para nosotros también debe de ser abominación. Dice nuestra Lulú, me da tristeza, las langostas las meten vivas en agua hirviendo. Eso es terrible, amados. Eso es totalmente terrible. Eso es una falta de compasión y de humanidad tremenda. Una de las prohibiciones también que nos manda la escritura es prohibido comer partes de un animal que haya sido matado, muerto por otro animal. Yo siempre he dado el ejemplo porque muchos de los que crecimos en el campo,
que tuvimos gallinas. Entonces, como estábamos en el campo, siempre estaba por allí un zorro, siempre estaba por allí, incluso a veces hasta un gavilán, un águila, animales de rapiña, pendiente para ver si pues, se podían raptar al animalito, matarlo para comérselo, pues. Y muchas veces o en varias ocasiones conseguíamos las gallinitas que habían sido, que las habían recién, se las había llevado el zorro y le había quitado, por ejemplo, la cabeza. Pero todo el resto del animal estaba totalmente bueno. Nosotros no podemos comer de ese animal. Ese animal automáticamente, esa gallinita, a pesar de que sea kosher, murió de una forma inapropiada. No podemos consumir ese tipo de animales. Amados, está prohibido consumir sangre. Eso es una prohibición de alto nivel. No se permite consumir sangre, ¿sí? Prohibido consumir a un animal que no fue inmolado, sino que fue estrangulado. Eso está prohibido. Es decir, incluso los que crecimos nuevamente en el campo, ¿cuál era la técnica más fácil para matar a un pollito o una gallinita? Se le templaba el pescuezo, como se dice por allí. ¿Sí? Se le templaba el pescuezo. Dice nuestra Jos Socorro, en Tehuacán matan a los pollos con agua caliente. Es triste, eso es terrible, eso es una manera terrible. A ver, para los amigos y hermanos que están comenzando o que están viendo esta enseñanza, o sea, que cómo se mata un animal sin hacerlo sufrir. En hebreo se dice shejitá. Shejitá, ¿qué es eso? Eso es el corte que se le hace en el cuello a un animalito. No es que se pasa con el cuchillo por completo, no. En el templo, cuando una persona llevaba, por ejemplo, un corderito, vamos a suponer en el sacrificio del Pesaj, la mejor forma era primero que el oferente debía calmar al animalito, ¿sí? Debía mantenerlo siempre calmadito, que no sintiera miedo, que no se sintiera nervios, y se lo entregaban al sacerdote. El sacerdote siempre debía de ser una persona compasiva con los animales, porque eran seres inocentes. Y tenían un cuchillo muy, muy afilado, podemos decir hoy en día, a la forma de un bisturí, y eran expertos en conseguir la yugular, y por lo general le hacían un pequeño piquete, un corte rápido en la yugular al animalito. El animal y colocaban un envase para recoger la sangre. La sangre se recogía y se rociaba al altar, en el altar, y esa era la ofrenda. Pero, por ejemplo, el animalito en ese caso no sufría, sentía el corte. Me imagino que, como los expertos dicen, como lo que hoy en día se considera una inyección, ¿sí? Una inyección. Pero ¿qué sucede? Al momento el animalito se comenzaba a desangrar de tal manera que se quedaba dormido, no sentía más dolor, solamente el piquete, no sentía más dolor, se quedaba dormido y moría. Y allí, pues entonces ya cuando moría el animalito, empezaba el proceso, si era dependiendo de cómo iba a ser, para qué tipo de sacrificio. Pero si era para el de Pesaj, recuerden las exigencias, ya vamos camino a Pesaj, ¿no? Ya vamos camino a Pesaj, ya en pocos meses vamos a estar celebrando nuevamente, comenzando el ciclo bíblico de las fiestas. Y entonces tenemos que para el sacrificio del Pesaj se tomaba el abuelito, el animalito y se le hacía el corte. El animalito tenía que ser perfecto, sin mancha. Si el animalito cumplía con las condiciones, entonces se tomaba la sangre del animalito y se ofrecía en el altar. Y eso cumplía obviamente habían otros pasos, otros requisitos, eso cumplía con la exigencia de lo que era el sacrificio del Pesaj. Sin embargo, si el animalito no era como lo exige la palabra, entonces la sangre no era de un animal perfecto. ¿Qué se hacía con la sangre? Se lanzaba al piso, por donde pasaban las personas para que fuese pisoteada. Por eso tenemos varias anécdotas en las escrituras con referente a ello. Obviamente está la prohibición de no comer carne humana. Eso es una asquerosidad para nuestro Padre.
Amados, ¿me pueden leer Génesis, Bereshit, capítulo 9, versos del 3 al 4? Génesis 9, versos 3 y 4. Génesis 9 del 3 al 4 dice así: Toda criatura que vive les servirá de alimento, al igual que la hierba verde, les daré todo esto. Sin embargo, no deben comer carne con su vida, su sangre en ella. De la sangre Amén. de vida de ustedes, yo pediré cuentas. Amén. Yes. Está prohibido consumir sangre. Eso ya desde Génesis se está hablando, se está enseñando eso. Por eso, amados, mucho cuidado. Amigo cristiano que me ves, una de las primeras exigencias que se le hicieron a los primeros creyentes de la gentilidad, de los que venían de Etiopía, en el capítulo 15 del libro de Hechos, fue no consumir sangre. Esto es un mandamiento, la ley, la Torá no ha sido abolida. Es un mandamiento, no puedes estar comiendo morcilla, no puedes estar consumiendo moronga, como también se le llama, no puedes estar consumiendo las famosas rellenas, porque es lo mismo, tienen sangre y aparte tienen sangre de un animal inmundo. Por eso es muy importante que entiendas que no salgas con el cuento de que ahora yo oro por esa morcilla, por esa moronga, por esa rellena y automáticamente la santifico, porque por la oración todo se santifica. Cuidado. Lo primero que dice es que por la palabra del Eterno y después por la oración del creyente todo es santificado. Pero lo primero que dice es la palabra. ¿Y qué dice la palabra? No consumas sangre, no consumas animal inmundo. Primero se siguen las reglas, después tú oras para que ese alimento se santifique. Después tú oras, si no sabes cómo fue que mataron al animalito, si incluso si por ignorancia no sabes si fue ofrecido a alguna deidad pagana, obviamente un ídolo falso, pues entonces tú debes orar para que el Eterno, sí, santifique ese alimento por tu oración, por tu fe. Ahora, si sabes, no debes consumirlo. Pero no salgas con ese cuento, por favor, porque entonces demuestras ignorancia. ¿Qué sucede con estos versos que nuestro Roberto leyó? Dice en el capítulo de Génesis 9, del versos 3 y 4, que no se permite, se prohíbe el consumir sangre. Amados, en este texto se le concede a toda la humanidad la autorización, si se puede decir, de comer carne junto con las hierbas, con las plantas, pero se establece la primera de las condiciones para este tipo de alimentación, ¿sí? Es obtener la sangre. Esta misma es la motivación por el cual se ha prohibido comer una parte de un animal vivo, porque el animal que no ha sido inmolado, que no ha sido, que no se le ha hecho ese proceso de la shejitá, ¿sí? Aún mantiene la sangre dentro de su cuerpo, ¿sí? Y aún cuando la parte que se vaya a comer no tenga sangre, si el resto del cuerpo posee, es como si lo estuviéramos comiendo, es decir, no estamos siguiendo los pasos apropiados para desangrar todo el animalito. Y aún así, no estamos siguiendo la compasión, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por eso, por este argumento, por esta observancia de no consumir sangre, también no se permite consumir una parte de un animalito mientras éste vive. Me leen, por favor, Levítico, el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 17, del verso 10 al 16. 17 del libro de Levítico, del verso 10 al 16. Por favor. Levítico 17, del verso 10 al 16, dice así: Y si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos ingiere sangre alguna, pondré mi rostro contra la tal persona que ingiere la sangre y lo cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre como vida la que realiza la expiación. Por eso le digo al pueblo israelita: ninguna persona entre ustedes debe ingerir sangre,
ni el extranjero que reside entre ustedes debe ingerir sangre. Y si algún israelita o algún extranjero que reside entre ustedes caza un animal o un ave que se puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque es la vida de toda carne. Su sangre es su vida. Por eso le digo al pueblo israelita, ustedes no deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la ingiera será cortado. Cualquier persona, sea ciudadano o extranjero, que coma lo que ha muerto o ha sido destrozado por las bestias, lavará sus ropas, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Entonces será limpio. Pero si no la lava y baña su cuerpo, llevará su culpa. Amén. Amén. Muchas gracias, amado hermano. Vamos a explicar aquí rápidamente la última parte, porque sé que hay varios hermanos y hermanas que me han preguntado al respecto de, por ejemplo, le voy a colocar el ejemplo. Hay hermanas que me dicen, yo estaba, y hermanos también, yo fui para la casa o de un amigo, de un familiar y me sirvió una comida y como estaba tan entretenido o estaba tan entretenida, también dicen las hermanas, llegué y le pregunté, ¿esto es de qué? ¿De queso? Sí, esto es un ejemplo, una empanada sabrosa, ¿no? Un pastel, no sé cómo se le puede llamar en otros países, de queso, muy bien. Y entonces llega, se lo llevan a la boca, lo muerden, lo comen y muchos se dan cuenta al momento, pero tenía jamón y el jamón resulta y pasa que era de puerco. Otros se lo tragan y al rato, cuando ya llevan media empanada, comiéndose media empanada, entonces que se dan cuenta de que tenía queso y de que tenía jamón. Entre otras cosas, otras comidas, otros platos, que algunos es evidente verlo, pero entonces, ¿por qué ha sucedido, amados? Cuando hay familia que ya conocen que no comemos a este tipo de alimentos, o de supuestas comidas o supuestos alimentos, son alimentos para ellos, para nosotros no. Ellos son respetuosos y no hacen comidas de esa manera, pero a veces se les olvida. Y entonces uno piensa que lo que uno va a comer en esas casas, pues en ese momento lo hicieron dentro de lo que ellos consideran apropiados. Y para uno no hacerles el desplante, pues uno come, pero uno está confiado de que no lleva ese tipo de alimento impuro, ¿no? Entonces uno lo come, a veces sin preguntar y a la persona se le olvida. En fin, en resumidas cuentas, la persona o el hermano o la hermana come ese alimento. ¿Qué debe de hacer? Porque no es que perdió su salvación, no. Eso no tiene que ver en ese sentido, no tiene que ver con la salvación. Pero ¿qué debe de hacer? La escritura nos manda a que nosotros automáticamente lavemos, nos quitamos nuestra ropa y nos bañamos, ¿sí? Lavamos nuestras vestiduras y quedamos impuros hasta la tarde. ¿Qué significa quedar impuro hasta la tarde? Que tenemos la prohibición de tener o de estar o de acercarnos a algo que esté consagrado al Eterno. Que esté, por ejemplo, mi shofar, lo he consagrado al Eterno. No tiene el nivel de santidad que se exige en el templo porque para ello se requiere cierto que pase por un proceso de purificación para ello. Sin embargo, si yo paso por ese tipo de eventualidad, yo quedo sin condiciones para hasta en ese momento tocar el shofar, si se puede decir. ¿Por qué? Porque yo he adquirido una condición de impureza. Aunque hoy en día todo el mundo tiene una condición o un estatus de impureza. ¿Por qué? Porque lo que da santificación y limpia de una impureza total es cuando se va al templo, las cenizas de la vaca roja. No hay vaca roja, no hay ceniza de la vaca roja, no hay templo, etcétera, etcétera. Pero este grado de impureza se limpia solamente con agua.
se limpia solamente con bañarnos, y también después nos quitamos la ropa, por limpia que esté, nos quitamos la ropa, la lavamos, no la metemos a nuestro cuarto, sino que llegamos a nuestras casas, pasamos directamente al lavado, nos quitamos la ropa, la metemos a la lavadora y la colocamos a lavar. Nosotros vamos y nos bañamos. Eso es el proceso. ¿Qué pasa? A veces estamos en la calle, pero cuando llegamos a nuestra casa, de una vez nos bañamos, nos quitamos esa ropa y la lavamos. Ese es el proceso. Y automáticamente esperar a que oscurezca, porque eso es lo que significa: lavará su ropa, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Es decir, que nada consagrado yo lo voy a tocar. ¿Por qué no lo toco nada consagrado? Porque entonces lo que yo le estoy ofreciendo, eso es como si ustedes, como si nosotros tuviésemos un vaso y resulta y pasa que ese vaso yo llego y lo dejo caer, y el lugar donde lo dejé caer, entonces no está en condiciones higiénicas. ¿Qué hago con ese vaso? Yo tomo ese vaso y entonces yo voy y hasta que no lo lave, incluso si la impureza fue, ¿cómo decirlo? Es bastante fuerte. ¿Qué hago con este vaso? No solamente lo lavo, sino que lo puedo meter en cloro o en algo que le quite ese tipo de impureza para no perder el vaso. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo en un periodo de sanitización. Eso es, en resumidas cuentas, lo que sucede también con nosotros. Nosotros pasamos y nos ensuciamos o nos impurificamos hasta este punto de esta manera. ¿Qué hacemos? Entonces vamos y nos bañamos, nos lavamos nuestro cuerpo, lavamos nuestra ropa y quedamos impuros. No es que ahora no puedo ir a tocar a mi esposa, no, lo que no puedo es acercarme a un elemento, a un símbolo que esté consagrado al Eterno. Que nosotros hoy en día, como lo dije, no tiene el mismo grado de santidad para acercarse al templo, pero que nosotros hoy en día estamos utilizando para consagrar a nuestro Padre, es decir, como el shofar, incluso nuestras vestiduras, el vestido, las herramientas, la Biblia, el Tanaj, las cosas, la menorá, las cosas que nosotros utilizamos para adorar a nuestro Padre. ¿Qué hacemos? No las tocamos en ese periodo de tiempo hasta que hasta que se oculte el sol. Listo, ya pasó ese proceso de cuarentena, si se puede llamar. Entonces, amados, se establece para el pueblo de Israel la prohibición de consumir sangre. Para el creyente en el Eterno se establece esta prohibición. Y en tal caso se revela qué es lo que está detrás de ello. Es que expiar los pecados. La sangre de los animalitos es para expiar los pecados, en tal caso, conforme a las exigencias de la Torá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona hace esto a sabiendas, corre el riesgo de ser cortado, que reciba muerte espiritual y consecuentemente, más adelante, si no se arrepiente, muerte física, y de la peor manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que comen del animal despedazado por otro animal, en tal caso un animal salvaje, se les considera como inmundo o común, ¿sí? Entonces, aquí en el verso 10 de lo que leyó nuestro Roberto, comienza aclarando que para el pueblo del Eterno, ¿sí? Y también para los extranjeros que habitan dentro del pueblo, o los justos de las naciones, ¿sí? Esto es aplicable. No se puede consumir este tipo de animales de esta manera. En términos generales, amados hermanos, el mandamiento, que este mandamiento es con mantener cierta aplicación básica de limpieza en la alimentación. Aun cuando se está recién conociendo a Elohim, se debe comenzar aplicando esto rápido, ya. ¿Por qué? Porque esto es una de las cualidades básicas del que busca la santidad, que si bien es algo espiritual, está directamente relacionado con lo físico. Es decir, que un gentil, un recién creyente, para cumplir cabalmente con esto, también debe procurar pureza en lo que es su alimentación. Si no procura pureza en la alimentación, no va
a poder llevar más fruto. Se le va a hacer difícil entender otras cosas. ¿Por qué? Porque no debemos de ser solamente espectadores o tomar estos mandamientos a la ligera. Recuerden las palabras de nuestro Santo Maestro. En Mateo 5:17 en adelante, Él nos enseñó, Él dijo a toda esa audiencia, no piensen, ni se les pase por la mente que yo he venido a anular, a quitar la Torá y los profetas. Recuerden, esto es la alimentación kosher es parte de lo que es la Torá y parte de lo que es las enseñanzas de los profetas. Y sigue diciendo nuestro Santo Maestro, no he venido a quitar, sino a cumplir. Así como nosotros estamos acá para cumplir. Pero nuestro Mesías dijo, yo no he venido a quitarla, todo lo contrario. Así como ustedes, yo vine a cumplir. Y aún más fuerte porque tengo mi papel acá. Yo vine a cumplir. Y les enseño, les digo que cualquiera que menosprecie, escuchen muy bien, uno de estos más pequeños mandamientos, es decir, la Torá y los profetas, cuidado con menospreciar este mandamiento. Les digo que muy pequeño será llamado en el reino por venir. ¿Qué significa ser pequeño? Ah, bueno, es que voy a ser uno de los pequeños. No, que no vas a tener posiblemente la oportunidad de entrar a, como uno de Mashiach, como uno que ha entrado para gobernar, como uno que tiene arte y parte en el gobierno del Mesías. No, sino que posiblemente vas a entrar a ser adiestrado. Por muchos títulos que tengas hoy en día acá, si tú menosprecias un mandamiento de la Torá, si piensas que es muy pequeño, incluso ese por allí te puede atacar el adversario porque está desestimando un mandamiento. Pero ¿qué va a suceder si desestimas o piensas, esto es algo tonto, esto es algo pequeño, no le doy mucha importancia? Si tú menosprecias un mandamiento de esa manera, posiblemente, ¿qué va a suceder en el reino mesiánico? Debido a que estás menospreciando ese mandamiento, vas a ser alguien pequeño en el reino por venir. Es decir, que vas a ser un súbdito. Tienes, por muchos títulos que tengas en esta era, vas a tener que empezar como estudiante y después como discípulo. Y después posiblemente llegues a tener arte y parte en el gobierno del Mesías. Creo que me están entendiendo, ¿verdad? Pero dice nuestro Santo Maestro, pero cualquiera que los enseñe y los lleve por obra será llamado grande en el reino por venir. Es decir, ¿qué significa ser grande? Un rabí, un graf, es decir, alguien grande que tiene la autoridad, el derecho de legislar, de dictaminar sentencia, de juzgar y de gobernar. Eso es ser alguien grande conforme a las palabras del Mesías. Entonces, como hemos visto, amado, el cumplimiento de estas instrucciones es necesario para que alguien que ha decidido acercarse al único, al Elohim Jai, al poderoso viviente de Israel, debe comenzar a hacerlo. Pero atención, esto no quiere decir que eso sea lo único, sino más bien debe considerarse el comienzo de un proceso paulatino de purificación, de acercamiento a la Torá, y esto queda insinuado en el último verso que leímos en los primeros temas, por ejemplo, del capítulo de Hechos 15. Vamos a leerlo para refrescar un poco. Hechos 15:21. ¿Me lo leen, por favor, amados hermanos? Hechos 15:21. Hechos 15:21 dice así. Porque desde tiempos antiguos, Moshe tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas, donde se lee cada Shabbat. Amén. Amén. Recuerden, antes de eso, le dicen, absténganse de idolatría, de lo sacrificado a los ídolos, de impureza sexual, de sangre, de lo estrangulado. Y ahí siguen con el pasaje que acaba de leer nuestro Roberto. Que en cada Shabbat, en la sinagoga, siempre hay quien predique la Torá. ¿Qué estaba indicando Jacob? Santiago, mal conocido como Santiago. Esta indicación de Jacob es una instrucción
Es una recomendación, obviamente, a los creyentes de origen gentil que se volvieran a Adonai Yahweh por medio de Mashiach. Debían de comenzar a congregarse para aprender la Torah, ¿sí? La Torah de Moshe, sinónimo de la Torah del Eterno, sinónimo de la Torah de Mashiach, ¿sí? Ya que como sabemos, la Torah misma está llena de símbolos para poder comprender la labor del Mesías, el cumplimiento profético de la misma. Y esto se hacía en cada Shabbat. Vale decir, amados, que irían aprendiendo la Torah para ir cumpliéndola paulatinamente, partiendo por el hecho de observar el Shabbat, para dedicarlo a congregarse, para dedicarlo a aprender, primero a desaprender lo que traían, y después a aprender Torah. Pero este tema, mis queridos hermanos, nos enseña de lo que están hablando acá los discípulos, es para que adiestrar correctamente a aquellos hermanos y hermanas que comenzaron creyendo. Todo se comienza por la fe, pero recuerden que hemos visto cómo en la religión se enseña de que casi que lo más importante es creer y listo. Ya creímos, ya somos salvos, ya no hay que hacer más nada. Cuidado, eso no es así. Se comienza creyendo. Después, ahí es donde la recomendación de los discípulos es: vayan a la iglesia todos los domingos, que allí va a haber el pastor, el apóstol o el presbítero para que te enseñe a cómo guardar las doctrinas de la iglesia. Eso es lo que dijeron los discípulos. Les hago la pregunta, ¿quién me responde? ¿Eso fue lo que les enseñaron a los primeros creyentes de Etiopía? ¿Sí o no? Negativo, negativo. Yo dije, debe ser que están dormidos, amados. No se me duerman. Les voy a contar un chiste entonces para que no se me duerman. Ahorita se los cuento. A ver. No, eso no fueron las primeras instrucciones a los creyentes que venían de la gentilidad. ¿Qué fue? Las primeras instrucciones: absténganse de esto primordial y sigan consagrando y guardando el Shabbat. Y en cada Shabbat reúnanse en las sinagogas, ¿sí? Porque allí siempre va a haber alguien que predique a Moshe, que predique la Torah, que enseñe lo que Moshe enseñó, que predique la bendita Torah para que aprendan, para que maduren, para que vayan entendiendo cómo es la santificación. Amados, esto es un detalle de este tema, lo que nosotros comemos. Por ahí hay un dicho que dice: somos lo que comemos, ¿verdad? Somos lo que comemos. Y es muy importante que nosotros aprendamos a tener la dieta del Eterno, la dieta bíblica, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso va a demostrar que nosotros realmente queremos santificarnos. Eso va a demostrar que nosotros realmente queremos obedecer a nuestro Padre. Por allí debe de comenzar. Los creyentes que están saliendo, por ejemplo, de la gentilidad, deben de comenzar por limpiarse de idolatría, limpiarse de impureza sexual, limpiarse de todo lo que es contaminación en cuanto a lo que se consume de sangre y de lo estrangulado. Nuevamente, para poder entender con más detalle este tema, les invitamos a que vean esas 5 enseñanzas que tenemos en el canal de YouTube acerca de lo que es la dieta bíblica. Es muy importante para tu crecimiento espiritual que entiendas cómo debes alimentarte y no a dar por sentado o a restarle importancia a este mandamiento, o a que de vez en cuando yo puedo comer cerdo, como lamentablemente hay hermanos que piensan de esa manera. Es que de vez en cuando, bueno, un pecadito allí, ¿qué más? Eso no es así. Eso demuestra que no has crecido. Eso demuestra que no estás respetando al Eterno. Y aún debemos tener cuidado a los lugares donde comemos, tratar de evitar esos lugares donde cocinan cerdo, donde cocinan alimentos impuros, donde comen alimentos prohibidos por la Torah, porque en la misma plancha, paila, sartén, donde hacen un pedazo de carne de cerdo o donde cocinan o hacen, no sé, mariscos y cosas así, te cocinan a ti ese pedazo de carne de res que estás con ganas de comerte o que te vas a comer. Entonces es lo mismo, se impurifica, termina siendo, se convierte en un animal común, en comida común que no debes comer.
porque estarías violando el mandamiento del Eterno. Entonces es muy importante que los que van ingresando primero se consagren, primero comiencen con estos puntos cruciales, pero también es muy importante para los líderes y maestros que también enseñen, que también estimulen, que también aviven, que también ayuden, ¿sí? A los hermanos que están comenzando y también a los más viejitos. Les voy a colocar un ejemplo. Aarón Jacoen, el sacerdote Aarón, él tenía que ¿dónde estaba la menorá? La menorá estaba en un lugar donde no todo el mundo lo podía ver. Incluso había una pared, no todo el mundo podía ver dónde estaba esa menorá. Y por 40 años, Aarón estaba todas las mañanas encendiendo esa menorá. Todas las mañanas limpiaba esa menorá y la encendía. La mantenía allí ardiendo, como se dice. ¿Sí? En ese lugar no podían entrar las mujeres, ¿sí? En ese lugar no podía, es más, los únicos que podían entrar eran los sacerdotes levitas. Pero a ese lugar donde estaba allí en la presencia, mayormente entraban los sacerdotes, también los levitas, ¿sí? Pero ¿quién era el único que debía y podía hacer ese trabajo? El sacerdote, el sumo sacerdote. Amados, y esto es para los líderes, también para los hermanos que tienen más tiempo, también para los hermanos que están predicando, también para los hermanos que llevan la palabra. En resumida cuenta, casi que para todos los que tienen compromiso con el Eterno. Hay una ley en la pedagogía que dice que cuando el estímulo permanece constante, la atención decae. Que cuando el estímulo sigue siendo de la misma manera, se mantiene en una línea recta, si lo podemos medir en una línea recta, la atención decae. Por mucho que el estímulo incluso pueda ser fuerte, la atención llega a decaer. ¿Sí? Por eso es que los líderes, los maestros, por ejemplo, los maestros de escuela deben de cambiar la metodología, en especial con los niños. ¿Por qué? Porque sus niveles de concentración son menores a los que nosotros tenemos. Sí, tienen que hacer esto, tienen que mover aquello, tienen que idear estrategias para que esos niños puedan mantener la atención. Es decir, que el estímulo no puede ser siempre el mismo. Deben de idearse cada día, sobre todo los maestros de preescolar, incluso de primaria, deben idearse cada día formas de transmitir la enseñanza para que las personas, sobre todo los niños que tienen bajos niveles de concentración, puedan mantener el estímulo, puedan mantenerse estimulados. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Había un maestro de Torá que cada vez que comenzaba su enseñanza, sus discípulos se dormían. Yo espero que no sea el caso aquí, ¿no? Que no se estén durmiendo. Yo he visto por ahí algunos cabecear, pero en este momento no los puedo ver, así que se salva, ¿no? Pero había un maestro que todos cada vez que daba una enseñanza, siempre sus discípulos quedaban dormidos, ¿no? Quedaban llamándolo a cada ratito. Se quedaban dormidos y él decía, pero ¿qué está pasando? Y entonces dijo, voy a grabar la enseñanza, voy a grabarme dando la enseñanza, a ver qué es lo que está pasando. Y ese día dio tremenda enseñanza, pero sus discípulos dormidos, porque había conocimiento, había revelación de la palabra, pero se durmieron los discípulos. Él grabó la enseñanza, se fue a la casa, salió del servicio y se fue a la casa. Llegó a la casa, se coloca a la enseñanza y a los 2 minutos él también se durmió. Cuando despierta, le comenta a toda la esposa y la esposa lo salva. Le dice, lo que pasa es que tú todo el tiempo mantienes la misma actitud, mantienes la misma forma de enseñanza. Tiene que hablar alto a veces, otra vez bajito, bajar un poco la voz, colocarle sazón a la enseñanza. Decir un chiste, mantener activa la audiencia, porque eso sucede, amados. No, cuidado, no me salga algún religioso diciendo es que no se mueve el espíritu. No, ya va, somos humanos. Y hay hermanos, y eso siempre lo vemos cuando estamos predicando, hay hermanos que están concentrados porque esa es su forma de, y hay otros que no, que están casi que se duermen.
Pero entonces cuando uno cambia el tono, cambia la manera de enseñar, entonces esos hermanos se activan, los que estaban dormidos se activan y quizás estos otros se apagan un poquito o si no también siguen prestando atención, quizás no de la misma manera, pero hay diferentes formas. Y hay un momento en que todos están concentrados y conectados, que la presencia del Eterno fluye más. También el conocimiento, también la revelación de la palabra. Entonces, es muy importante, amados, que mantengamos la atención. Pero, a ver, este no era el caso de Aarón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía 40 años haciendo lo mismo todos los días. Todos los días tenía que levantarse temprano, limpiar la menorá y nadie lo veía encender la menorá. No tenía el estímulo de nadie. Porque lamentablemente hoy en día nosotros tenemos que seguir estimulando a los hermanos, aún a los más viejitos y sobre todo los más nuevos. Siempre estar allí en privado, estimulando, estimulando. Hay hermanos que no necesitan estimulación. Pero así como Aarón, ¿por qué Aarón? ¿Qué era lo que él tenía que hacer? No había estímulo, ¿sí? No había ese de cambiarle el tono. No, todo el tiempo él tenía que hacer lo mismo. Y nunca dejó de hacerlo por 40 años. Nosotros hoy en día tenemos que cambiar el estímulo que ofrecemos, incluso cómo transmitimos a veces las enseñanzas. Aún si nuestras energías están bajas por cansancio, debemos mantener ese fuego independientemente del tipo de enseñanza, sea una prédica, una enseñanza, una revelación de la palabra, algo profundo. Debemos siempre tratar de hacer que las personas, los hermanos, se mantengan activos, ¿o no? Claro que sí. Incluso, les voy a dar otro ejemplo. Ya vamos a llegar al punto de por qué cambiamos de la alimentación a esto. ¿Por qué cambiamos de la alimentación? Porque como lo dije, esto es el retorno al Padre, pero nosotros, los que ya tenemos un poquito más de tiempo, también debemos ayudar a que ese retorno al Padre en nosotros sea fuerte y de esa manera ayudar a otras personas, a los hermanos que están comenzando. ¿Por qué? Porque, y de esa manera tener un estímulo apropiado. Incluso la estadística nos muestra que, por ejemplo, eventos deportivos, un equipo gana cuando está en casa mayormente. No todo el tiempo, ¿no? Pero un equipo por lo general cuando está en casa, cuando es decir que el estadio y todo es de la población de donde ellos vienen, el equipo gana. ¿Por qué? Porque hay más gente estimulando. Cuando tú no tienes nada que te estimule a hacer las cosas, cuando tú no tienes a esa persona que te estimule para que sigas esforzándote, ¿sí? Hacer las cosas requiere un nivel de disciplina, requiere un nivel de experiencia y también de conexión con el Eterno, sobrenatural, para poder mantenerte avivado, para poder mantenerte con el fuego encendido, sin nadie que te estimule. Es necesario mantener una disciplina. Por eso yo les he comentado a los hermanos que esto no se trata de tener ánimo, esto se trata de disciplina. ¿Por qué? Porque no todos los días amanecemos con ánimo. No todos los días amanecemos con ganas de hacer las cosas. No todos los días tenemos el mismo humor, el buen humor que siempre nos caracteriza por la mañana, sino que no todos los días amanecemos de esa manera, porque de una u otra manera las situaciones, los problemas, el adversario, muchas veces todo eso se acumula en un solo momento. ¿Cómo hacemos para mantener el ánimo? No tenemos ánimo. ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos firmes? La disciplina, la constancia. ¿Qué era lo que motivaba a Aarón a hacer eso que por 40 años hizo sin faltar de una sola vez? ¿Qué era lo que lo motivaba? Primero, antes de darle la respuesta, cuando un maestro de Torah enseña, ¿sí? Cuando un maestro de Torah está enseñando y transmite las enseñanzas de la misma manera, hablan de la misma manera, incluso la misma forma,
o cómo se expresa, cómo ora, sus discípulos adquieren la misma forma en que el maestro habla, transmite la enseñanza, comparte la oración, imitan al maestro. Dijo Shaul, imítenme a mí, así como yo imito al Mesías. ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro que lo dijo. Pero una cosa es cuando tú haces algo distinto a lo que tu maestro te enseña, a lo que tu maestro te enseña cómo son las cosas. Si tú lo haces distinto, tú no eres un discípulo, tú eres un estudiante, porque un discípulo imita a su maestro. Por favor, nuevamente lo digo, no me salga un religioso diciendo, mi maestro es Mashiach. Sí, pero Mashiach te ha colocado maestros acá, maestros de Torah que te deben de guiar. Si tú no tienes maestros y piensas que puedes vivir así, discúlpame, eres un estudiante. No estás alineado a la voluntad de Mashiach. Debes buscarte un maestro, imitar a ese maestro, seguir su enseñanza, aprender, digerirla, discernirla y de esa manera crecer en madurez. Te aconsejo busques buenos maestros porque hay muchos charlatanes que se pseudo maestros, pseudo hebreos que lamentablemente lo que están haciendo es trastocar, confundir la sana doctrina de Mashiach, la bendita Torah. En los días del Talmud, vamos a hablar un poquito del Talmud. Hubo estudiantes que se le imitaban o querían aprender tanto del rabino, de su rabino. Les voy a decir una anécdota, ¿no? Que lo dice el Talmud, que incluso se escabullían en las casas para tratar de averiguar cómo era que el rabino tenía intimidad con su esposa para ellos imitarlo también. No hagamos eso, obviamente, ¿no? Pero eso lo dice el Talmud, es una forma exagerada, ¿no? De decir las cosas. Pero el Talmud muestra cómo los discípulos que tenían tanta devoción a su maestro que buscaban imitarlo hasta en la forma en que ellos oraban, en que ellos hacían su día a día. ¿Por qué ustedes creen que Mashiach les dijo, llegaron los dos primeros discípulos, le preguntaron, así como que, ¿dónde estás? ¿Te podemos seguir? ¿Dónde duermes? ¿Dónde comes? Queremos habitar contigo. Y él les dijo, vengan y vean. Y los llamó como sus discípulos. Un discípulo era alguien que permanecía constantemente con su maestro. Era alguien que permanecía siempre con su maestro. Porque no solamente era en la enseñanza de la Torá, sino debía de aprender de su maestro cómo come, cómo convive, cómo afronta las situaciones del día a día. Y ese maestro debía de tener la calidad de Torá para poder transmitirle correctamente a ese discípulo y de esa manera fuesen adiestrados correctamente. Lamentablemente hoy en día no podemos hacer eso, pero lamentablemente, y me disculpan que utilicen tanto estas palabras y sobre todo en Shabbat, hoy en día tenemos a gente que no se quiere discipular, que piensa que saltando de aquí para allá, escuchando aquí a este, escuchando aquí al otro, de esa manera se va a discipular. No, son estudiantes, sí, son estudiantes, pero un estudiante por lo general no alcanza una meta esencial para poder llegar a un nivel. ¿Cuál es esa meta? La madurez. La madurez no se alcanza solamente con conocimiento. La madurez se alcanza con vivencia, se alcanza con experiencia. Y si tú estás guiado por un maestro, por un buen maestro, vas a alcanzar madurez rápidamente, porque te vas a dejar guiar, vas a ser guiado y te vas a dejar guiar y vas a poder encontrar el camino y vas a darte cuenta sin caer en el error de que eso era un error y que que tuviste un maestro o buscaste un buen maestro, no caíste en la trampa del enemigo. Muchas veces le decimos a nuestros hermanos, amados, nosotros entendemos esto no porque seamos los grandes sabios, sino porque nos hemos equivocado un montón, porque hemos cometido muchos errores y no queremos que sigan ese camino. Muchos hermanos no aprenden del consejo, se van y después vuelven, como diría el famoso Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido. Y disculpen, no estoy tratando de perro a los hermanos, no, sino me acordé del chiste del Chavo del Ocho. ¿Quién no lo conoce, no? Entonces, hay otra anécdota también histórica que dice que estaba un maestro de Torá allí compartiendo o estaba orando, ¿no? Y como los discípulos siempre estaban pendientes de su maestro, yo he visto, es más, mi primer maestro de Torá, la primera vez que yo lo conocí, él andaba con un discípulo
que para poder pagar las clases de Torah, él habitaba constantemente con ese maestro. Es más, mi primera cena de Shabbat fue con él. Y él tenía un discípulo que sabía cómo prepararle el pescado, que sabía todo, absolutamente todo de cómo comía, qué era lo que hacía este maestro de Torah que conocí personalmente y que ha sido una gran bendición, que sigue siendo y que espero que por muchos años más siga siendo, que lo bendigo donde quiera que esté, siga siendo un de mucha más bendición para tantos millones y millones de almas que están recibiendo la bendita Torah a través de todo este tiempo. Pero había para los tiempos también del Talmud, siempre los discípulos, o digo Talmud, lo cito porque esto que le voy a comentar también está en el Talmud, ¿no? Que habían discípulos que querían ver incluso cómo oraba el maestro a solas, cómo era él en la intimidad, cómo estaba a solas. Y entonces este maestro de Torah está orando y de repente escucha un sonido en la puerta. Escucha, ¿sí? Y entonces el maestro de Torah de una vez pensó, son mis discípulos que están buscando, quieren saber cómo oro. Y él automáticamente se estimuló, se concentró y empezó a orar con más concentración, con más devoción. Y entonces escuchaba, ¿sí? Escuchaba el ruidito en la puerta, ¿sí? Es decir, que tenía audiencia allí. Y se estimuló de tal manera muy fuerte porque pensaba que sus estudiantes estaban en la puerta, lo estaban viendo, lo estaban escuchando y le tocaban otra vez la puerta y otra vez la puerta y más se conectaba más en la oración. Termina de orar y se va a ir a ver. Cuando abre la puerta, era el gato que con el rabo estaba haciendo así y la puerta, independientemente de que pensara, ¿sí? Independientemente de que pensara que fuese o no sus discípulos, era el gato, ¿no? Pero se estimuló pensando de que eran sus discípulos, oró más fervientemente. Obviamente, esto también puede rayar un poco en que oró para ser visto, para ser escuchado, ¿no? No sabemos realmente, pero lo que podemos notar o lo que quiero rescatar de acá es que muchas personas también se estimulan de esa manera. Los hermanos, todos necesitamos estimulación. Por eso, cuán delicioso y agradable es habitar juntos los hermanos en armonía, no en pleitos, no en disensiones, no en discusión. No, no, no. Esa estimulación es necesaria también. Los seres humanos necesitamos estímulos, ¿sí? De cuando en cuando para poder funcionar, para poder trabajar, para poder hacer la obra. ¿Quién estimulaba a Aarón? Escondido atrás de una pared, haciendo lo mismo por 40 años y no falló ni una sola vez, con la misma fuerza, con la misma pasión, con las mismas ganas. ¿Cuál fue el secreto de Aarón? ¿Cuál fue el secreto y una lección que nosotros podemos aprender? La lección que nosotros podemos aprender es que la grandeza del servicio no está en lo que uno hace, sino en quien te pide que hagas lo que estás haciendo. Te lo repito, la grandeza del servicio que nosotros hacemos no está en lo que hacemos, sino en quien nos pide que hagamos lo que hacemos. La grandeza de nuestra oración no es porque nosotros oremos, sino que lo hacemos porque le oramos al Eterno. La grandeza de nuestro servicio no está en lo que nosotros queremos hacer o hacemos día con día, sino en que es el Eterno nuestro Padre a quien servimos y por eso es que lo hacemos. Aarón tenía una relación íntima con el Eterno, tan íntima, su amor por el Eterno era tan íntima que no necesitaba que Moisés se lo recordara. Le recordara a Aarón, tienes que levantarte mañana temprano a ir a encender la menorá. No necesitaba eso. Nosotros hoy en día tenemos que estar pendientes, mandándole mensajitos a los hermanos, mira la enseñanza, mira en Shabbat hay reunión, hay enseñanza, o mira, nos vamos a reunir en tal sitio, ven, comparte, reúnete, mira, está pendiente de la congregación. Hay hermanos, además, a veces, mira, ahí está el grupo de WhatsApp, ¿sí?
Ahí está el grupo de WhatsApp, comparte, pregunta, haz tu comentario, pasa un saludo, comparte, envía un verso bíblico, haz tu aporte. Tenemos a veces que estar estimulando a los hermanos para que lo hagan. Aarón no necesitaba eso, porque él entendía a quién estaba sirviendo. Él entendía en qué pueblo estaba. Estimulando, a veces tenemos que estar estimulando a la gente, estimulándolo. ¿Por qué? ¿Por qué también lo hacemos? Porque conocemos los peligros de esta generación, sabemos los peligros que hay afuera, ¿sí? Sabemos el peligro de separarse de la comunidad. Es cuestión de tiempo, amados, cuando una persona se separa, se muere espiritualmente y después el golpe del enemigo porque ya lo toma blandito de fe. Si tú tienes una relación íntima con el Eterno, como cuando dijo nuestro Mesías, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Si nosotros, amados, entendemos ese servicio, entendemos lo que nosotros le estamos ofreciendo a nuestro Padre, entendemos que el poder de servir de lo que nosotros estamos haciendo no es en lo que hacemos, sino en quien nos pide que hagamos lo que estamos haciendo, entonces estamos experimentando Debekut, estamos experimentando fusión, acercamiento con el Eterno. ¿Qué me impide a mí? Si yo entiendo esto, si yo no entiendo que yo debo de orar o por qué debo de orar, si yo necesito estímulo para estar orando, para estar compartiendo, para estar incluso compartiendo la palabra. Hoy en día tenemos herramientas como las redes sociales para estar compartiendo la palabra día con día y en cada momento, y no lo hacemos. A veces necesitamos el estímulo de otro hermano que escriba o que envíe un mensaje al grupo o a diferentes redes sociales, o a veces necesitamos un mensaje de un hermano o de una llamada para que poder estimularnos. Entonces, si nosotros necesitamos eso, ¿qué está pasando con nuestras vidas? Entonces, no estamos entendiendo qué es acercamiento con el Eterno. Cuando tú entiendes la importancia del Debekut, la importancia de acercarnos, de acercarnos al Eterno, de congregarse al Eterno, la importancia incluso de apoyar a la comunidad, de apoyar el cuerpo de nuestro Mesías, y tu relación de Adonai es suficientemente poderosa para que nadie te lo tenga que estar recordando, entonces tú puedes entender lo que dice el profeta: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, pero que se gloríe en esto. El que ha de gloriarse, que tenga una relación íntima conmigo y de comprender que yo soy Adonai, que actúo en la tierra con honor, con derecho, con justicia. El que hace tal cosa, ese es el que me agrada. Así dice nuestro Padre. Dijo nuestro Mesías, que tengan una relación íntima contigo. La profecía, mis amados hermanos, no es andar hablando así te dice el Señor. Eso es un subproducto, como lo hemos aprendido. Así te dice el Señor. Como ya hemos enseñado, amados, todo lo que es acercarse al Eterno es tener fusión con Él. Es buscar esa relación con Él, que no necesitas que te estén estimulando constantemente para hacer lo que tienes que hacer. No sé si me explico, no sé si me están entendiendo hasta acá. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer porque sabemos a quién estamos sirviendo. No necesitamos que los demás a veces nos estén estimulando, aunque sí hace falta la palmadita en el hombro, pero se nota, mis amados hermanos, cuando los hermanos necesitan esa palmadita. Dijo Shaul, anímense los unos a los otros. No está mal animarnos, no está mal estimularnos los unos a los otros, pero mis amados hermanos, ese no debe de ser el común denominador. Primero, para los líderes, debemos simple y llanamente mantenernos firmes, no porque nosotros tengamos la mirada en lo que estamos haciendo, sino que tenemos la mirada en aquel que nos manda a hacer lo que estamos haciendo.
Y de esa manera vamos a estimular más correctamente a los que están comenzando este caminar y decirles: no cometan idolatría, no inmoralidad sexual, no lo sacrificado a los ídolos, no comer cosa impura, y enseñarles un camino de devoción, de pasión, de fuego que arde en nuestros corazones por adorar a nuestro Padre que está en el cielo, de conseguir esa conexión con el Eterno en estímulo, en fe, en búsqueda constante de agradarle a Él. Pero no a ratos estoy bien emocionado y a ratos no. A ratos soy el gran Kadosh, pero a ratos no me quiero congregar. Es que otra vez el hermano va a dar la enseñanza. Bueno, ahí sí le digo yo a los hermanos que enseñan, sazonen la enseñanza. Yo sé que posiblemente alguno de ustedes ya se ha dormido en este momento, pero por favor, despiértate tú que duermes y te alumbrará Mashiach. Amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, yo les invito a que permanezcamos fuertes. Los hermanos que están comenzando, que se preparen, que se limpien. Nada de idolatría, nada de impureza sexual, nada de lo contaminado, nada de comer de forma impura, sino que busquemos agradar a nuestro Padre Celestial. Comencemos con ello, y en cada Shabbat, acá en esta casa, siempre va a haber alimento. Nuestro Roberto tiene enseñanzas en la mañana por WhatsApp. Si no tienes internet para conectarte por YouTube o por Zoom o por Facebook Live, también se dan enseñanzas por estos medios de WhatsApp, en la cual es mucho más fácil para que los hermanos puedan acceder. Comparte, no te quedes dormido, comparte la palabra de un amén, lee esa enseñanza que te va a nutrir. Y en la medida que tu entendimiento florezca, madures, vas a poder alcanzar niveles de santidad y conectarte con el Eterno. Recuerda que el conocimiento de la palabra, el principal motivo, propósito o función de entender y conocer más a nuestro Padre que está en el cielo, de entender la palabra, es para conectarnos más con nuestro Padre Celestial, es para tener más fusión con Él, más devekut, más acercamiento a Él. Todo lo demás es un subproducto: profetizar, conocer, tener visiones, tener sueños, tener esto, tener lo otro, tener incluso riquezas, prosperidad. Todo lo demás es un subproducto. ¿Por qué? Porque la bendición de Adonai es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Y porque si buscamos primeramente su reino, su justicia, su voluntad, todo lo demás va a venir por añadidura. Si lo buscamos primeramente a Él, si entendemos quién es Él y queremos agradarle a Él, amados, así estemos solos, vamos a ofrecerle un servicio digno de nuestro Rey. Sencillo, pero digno. Quizás pequeño, pero santo. Quizás corto, pero agradable delante de su presencia, porque entendemos quién es Él. Amados, como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amados hermanos, hasta aquí la serie de enseñanzas, estas 3 enseñanzas, estúdialas, ruméalas, y hay otras enseñanzas que van de la mano con esta, pero con esta enseñanza terminamos la serie de Retorno al Padre. 3 enseñanzas cortas, concisas, resumidas, que esperemos te toquen un poco más el entendimiento, la curiosidad, para que sigas investigando, indagando con conciencia, con cuidado, buscando consejo, buscando buenos maestros que te guíen en este caminar, para que puedas alcanzar más de Bekut, más fusión, más madurez para poder entender y buscar agradar a nuestro Padre que está en el cielo. Nuestro Padre Celestial te bendiga mucho. Shabbat Shalom para ti y para toda tu casa.